apláudele a Él, porque Él es nuestro Dios. Los cielos han sido abiertos, estamos delante de su trono, en el lugar santísimo. Aleluya. Alabamos tu presencia, Señor. Levanta tus manos, Señor. Ora conmigo de todo corazón en la presencia del Señor. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia, Señor, para darte gracias por este día en que podemos reunirnos, Señor, y alimentarnos de tu palabra, para poder ser llenos del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Porque está escrito, Señor, que la fe es por el oír, y el oír por tu palabra, Dios viviente. Tu palabra llena del testimonio de Jesús, que nos debe alimentar cada día, sabiendo que se aproxima el fin de esta sexta edad. Y solamente sabemos que con tu palabra llena del testimonio de Jesús nos fortalecemos, Señor. Nos llenamos de poder, nos llenamos de fuerza y nos preparamos para ser parte, unos del hijo varón, otros de la mujer, para las bodas del Cordero. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Usa nuestras vidas, Señor. Danos entendimiento, ábrenos el entendimiento. Poderoso Señor, te damos gracias. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en un pasaje conocido por todos ustedes. Isaías 44, versos 6 al 8. Isaías 44, versos 6 al 8 dice la Escritura. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Amén. El Dios eterno que tenemos es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el Dios de la Biblia. Y Él se revela a nosotros como el Rey de Israel. Cuando hablamos de Israel, hablamos no solamente del Israel terrenal, sino también hablamos del Israel espiritual, de aquellos gentiles que hemos sido injertados en el pueblo de Dios, que hemos sido injertados en el pueblo de la promesa hecha a Abraham. Y hemos venido a ser parte de esa multitud que conforme lo que Dios prometió a Abraham, sería como las estrellas del cielo y como los granos de arena del mar. Amén. Y sabemos por la Escritura que el Señor se revela como nuestro Redentor. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor. Él es nuestro Redentor.
Cuando hablamos de redentor, tenemos que comprender el significado de la palabra redención. Redención es aquel pago que se da para poder rescatar a una persona de aquel que lo esclaviza. Y Jesús ha pagado el precio con su muerte y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ha pagado el precio para darnos libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte que vive en cada uno de nosotros, como producto de la desobediencia, como el producto del pecado en el jardín del Edén. Jesús es nuestro redentor. Él es nuestro Dios. Es el Dios de la Biblia. Es el Rey de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. Y es esta palabra que Él nos ordena. Un Dios guerrero, el Señor de los ejércitos. Y los ejércitos no solamente son los ejércitos celestiales, de ángeles poderosos, de ángeles santos, ángeles escogidos por Dios por su santidad, sino también por aquellos que hemos venido a ser parte de su pueblo, que desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, venimos a engrosar las filas de ese ejército, porque venimos a ser parte de Él, parte de su cuerpo. Y estamos en lucha abierta contra Satanás y su reino, con toda esa sociedad de espíritus inmundos que apoyan a Satanás. No tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta edad, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y nosotros, siendo guerreros de ese ejército, tenemos un capitán general, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios guerrero. Es el yo soy el que soy de los ejércitos. Es Jesús de Nazaret, el Dios de la Biblia, el verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Y habitó entre nosotros y se revela como el primero. Yo soy el primero, y también se revela como el postrero, y yo soy el postrero. Y dice: y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántos lo creen? Solamente el Dios de la Biblia y su palabra revelada en la Biblia es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Y es la pregunta que hace a su pueblo el verdadero Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Tú dile: yo, Señor. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién proclamará lo venidero? Más fuerte: ¿quién proclamará lo venidero? Y lo declarará. Y lo declarará. Y lo declarará. Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Tenemos que anunciar lo que viene. Les guste o no les guste a las naciones, le guste o no le guste a la gente que no les gusta escuchar la palabra profética, como no tienen el espíritu de la profecía, como no tienen el testimonio de Jesús, o les viene miedo, o les viene temor y dicen: no quiero escuchar de eso. Están hablando de Apocalipsis, están hablando de Daniel y de bestias y de todo lo que ha de venir, de un holocausto. No quiero saber. No me hables, no me digas nada. Y hasta se enfurecen y no quieren escuchar la palabra. Es porque no está revelada el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Están con los corazones engrosados, están con los corazones endurecidos. No quieren escuchar la palabra del Dios de la Biblia, revelada para el fin de los días. Y por ello rechazan la palabra. Pero otros, aunque sea la primera vez, de pronto sienten el deseo de aprender más.
y preguntan y preguntan y vienen y escuchan la palabra y leen lo que está escrito en relación a la palabra del testimonio de Jesús. Ahí vemos a hermanos nuestros y van entendiendo la palabra. Los entendidos entenderán. Ninguno de los impíos entenderá. Los impíos procederán impíamente, mas los entendidos comprenderán. Amén. Y es la manera en que el Señor nos enseña a diferenciar, a saber quiénes son de su cuerpo, quiénes son de su pueblo en el fin de los días y quiénes no lo son. El libro de Daniel tenía que estar sellado, cerrado hasta el fin de los días, en el tiempo del fin en que la ciencia se iba a aumentar. Pero ahora el libro de Daniel está abierto desde el capítulo 1, verso 1 hasta el último capítulo. ¿Me entienden? Hasta el capítulo 12, el verso 12. Está abierto y nosotros lo entendemos. ¿Cuántos entienden el libro de Daniel? Lo entendemos en forma clara, sobre todo aquellos que han leído el libro del Cuerno Grande de Seattle, El Príncipe de Tiro, y aquel libro gráfico, Las 7 Edades y la Profecía, pueden entender en forma clara el libro de Daniel. Y por supuesto no solamente el libro de Daniel, sino también el libro de Apocalipsis. Y no solamente el libro de Apocalipsis en conjunción con el libro de Daniel, sino también toda la escritura profética, toda la palabra profética que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llena del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y nosotros tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad delante del Dios de la Biblia, delante del único Dios, porque Él dice: fuera de mí no hay Dios. Y sabiendo que es el único Dios verdadero, tenemos que obedecer lo que Él nos pide. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Sabemos que hay oposición, sabemos que hay rechazo, sabemos que hay una guerra espiritual terrible de las fuerzas espirituales del mal que operan en los hijos de Caín, en la simiente de la serpiente antigua. Sabemos que hay una lucha terrible entre las dos simientes, la simiente bendita y la simiente maldita. La simiente bendita es aquella simiente de aquellos que son parte de Jesús y de su cuerpo. Aquellos que son de la simiente maldita son los hijos de Caín, son los hijos del diablo. Recordemos lo que el Señor le dijo a la serpiente antigua en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No vamos a entrar en detalle de aquello que ya sabemos, que ya hemos predicado. Estoy haciendo solamente énfasis en la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La enemistad entre la simiente maldita y la simiente bendita de la mujer. ¿Me entienden? Y en la simiente maldita están los impíos, los hijos de Caín, de los cuales justamente nos habla Judas en las Escrituras. Y de esto vemos rápidamente aquellas personas que no tienen facilidad para manejar las Escrituras. Yo les ruego simplemente que puedan anotar los versos bíblicos, porque vamos a correr, vamos a ver una cantidad enorme de citas bíblicas, poniendo en orden lo que el Señor nos pide. Amén. ¿Quién pondrá en orden delante de mí todas las cosas, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Y nosotros ya podemos poner en orden todas las cosas. Sabemos exactamente lo que ha de ocurrir día por día en la semana 70. Y sabemos por el derecho y por el revés. Y utilizando las Escrituras podemos llegar en todo momento a los mismos días conforme a su misericordia. Acá en Judas nos habla de los hijos de Caín. Y de esto justamente nos dice en el verso 8:
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ellos no conocen la Biblia, no conocen la palabra, no se molestan en leer las escrituras. Dicen que creen en el Dios de la Biblia, pero no conocen la palabra del Dios de la Biblia. Dicen que son cristianos y que creen en Cristo, pero no conocen la palabra de Cristo. No conocen la palabra de Jesús, que está llena del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y por ello blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza pueden conocer, se corrompen como animales irracionales y adaptan la palabra de Dios a su propia opinión irracional. Y de ellos dice el Señor: de la simiente de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás, del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Ay de ellos, dice el verso 11 de Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta y se lanzó por lucro, y es lo que vemos en la tierra. Ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon. Y esto, para aquellos que son parte de nuestro pueblo, están fundamentados en testimonio de Jesús y saben reconocer a los hijos de Caín. Saben reconocer a aquellos falsos hijos de Dios y por tanto también falsos voceros de Dios, fundamentados en la palabra. Y se han lanzado ellos por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es lo que les espera. Como Coré y los suyos cayeron hasta el Seol, y les espera el lago que arde con fuego y azufre. De la misma manera, ellos que contradicen la palabra del testimonio de Jesús, que contradicen la palabra del Dios de la Biblia, van a ir a parar al Seol, al lugar de tormento. Esperando el lago que arde con fuego y azufre. Estos son los hijos de Caín. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas inclusive en las reuniones de cristianos, en las reuniones de amor. Aquellos que están inclusive con nosotros. Y hay otro pueblo que hay en todo el mundo que permanece en la pureza de la palabra, permanece en la pureza del evangelio. Pero sin embargo vienen unos y otros ahí entre el gentío y se meten. En este momento están entre nosotros, pero que escuchen esta palabra para testimonio a ellos, porque mayor castigo sufrirán. Porque habiendo oído, habiendo escuchado, no se arrepintieron. Y estos se constituyen en manchas en nuestras reuniones, en nuestros ágapes, que comen impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos. Y estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Son sus obras que hacen los impíos, obras impías que hacen impíamente. Porque el Dios de la Biblia, el yo soy el que soy, Jesús de Nazaret, no es una mujer, es un varón perfecto, es un hombre, es un poderoso hombre. Aleluya.
Y los pecadores impíos hablan en contra de Él. Y cuando hablan en contra nuestra, cuando hablan en contra del cuerpo de Cristo como hijo varón, como el cuerpo de Cristo como la mujer que también es parte de Él, están hablando contra Él mismo. ¿Me entienden? Son los hijos de Caín, son los hijos de Balaam, son los hijos de Coré, son los hijos de la simiente del diablo. Mas sobre ellos viene juicio contra todos, y van a quedar convictos todos los impíos por sus obras impías que siguen haciendo impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablan en contra del Señor y de su cuerpo, de su pueblo, del Israel poderoso, del cual nosotros formamos parte. Amén. Y ellos están enfrentados en contra nuestra, y esto ocurre, está ocurriendo en todo el mundo. Se siguen creando leyes para que en poco tiempo más empiece una terrible persecución contra aquellos que creemos en el Dios de la Biblia y su palabra, y no nos apartamos ni a izquierda ni a derecha. Se está preparando esto. Sabemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se ha de oponer a todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se ha de sentar en el tercer templo judío como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Me entienden? Ha empezado ya y ha de continuar, y nosotros tenemos que estar preparados. Y esto es algo terrible, está ocurriendo. ¿Me entienden? ¡Despierten! Aquellos que todavía duermen. Hay más de 600 campos de concentración ya construidos en la Unión Americana, y se van a seguir construyendo en todo el mundo. ¿Me están escuchando? Recordemos lo que dice la Escritura a través del profeta Isaías. Isaías 28, el verso 14 adelante, que nos habla de los días de la semana 70 y de la gran tribulación también. Y dice: por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse. ¿Dónde? En los campos de concentración, los campos de la muerte. Y la manta estrecha para poder envolverse. ¿Dónde? En los campos de concentración, en los campos de la muerte. Sabemos que los varones burladores son los prevaricadores. Son los prevaricadores de aquel partido político prevaricador en Israel, que ha de crecer aún más, que ha de tener el gobierno de Israel, y van a hacer el pacto final de paz y seguridad. Ellos van a decir que no es un pacto con la muerte, pero sin embargo será un pacto con la muerte. Y al hacerlo, al firmar ese pacto final de paz y seguridad, mediante el cual se van a comprometer a desmantelar el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, van
a firmar un pacto con el Seol, porque el Seol se ha de llenar de almas de muertos, de judíos que van a ser asesinados en ese terrible holocausto que sobreviene a partir de la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. ¿Me entienden? Que entregará el ejército y el santuario el día 1230 al cuerno grande de Seattle, al cuerno grande del macho cabrío. ¿Me están entendiendo? Y eso se ha de dar, se ha de cumplir. Mas el Señor en su amor, en aquel tiempo de paz y seguridad, ya desde ahora lo sabemos, ha puesto un fundamento en Sion, una piedra. Es la piedra de los siglos, la roca de los siglos, que es Jesús de Nazaret. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, para poder hacer conocer a aquellos judíos de lo que viene y de lo que está por venir. ¿Me entienden? Para que aquellos que crean no desmayen, sino que crean en la piedra probada, en la roca de los siglos, que justamente David Ben Gurión mencionó en la hora, en la fecha en que se fundó el Estado de Israel. Cuando aquellos que observaban el judaísmo querían que se mencione en la declaración de independencia del Estado de Israel, aquel 14 de mayo de 1948, quería que se mencione al Dios de Israel. Y los impíos judíos que no querían, que no creen en el Dios de la Biblia, que no querían que se mencione al Dios de Israel. Entonces David Ben Gurión de alguna manera pudo negociar entre ambos grupos para que en lugar de Dios se establezca la palabra roca. Y sabemos que el Dios de Israel es la roca de Israel, es la roca de los siglos, la roca que ha sido puesta en Sion, piedra probada, angular, de cimiento estable, para que todo aquel que crea no desmaye, porque está fundamentado en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por cuanto sabrán a través de nosotros que el Señor ha de ajustar el juicio a cordel y a nivel la justicia, y el día 2520 ha de barrer con granizo el refugio de la mentira. La mentira en la cual se esconderán los prevaricadores gobernantes judíos que van a firmar el pacto final de paz y seguridad. ¿Me entienden? Aquellos que están enfrentados al Dios de la Biblia y que dicen que porque vivimos en la era de las computadoras tienen que hacernos ver cuán equivocados estamos, porque Dios vive en algún lugar de Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. ¿Me entienden? We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with barbed rhetoric like that. Sabemos que son los prevaricadores. Y esto ocurrirá como producto de ese pacto de paz y seguridad. Ocurrirá de mañana en mañana, de día y de noche. Paz y seguridad. Las naciones estarán diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. Y es lo que el Señor nos habla. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará. El día 1158, más 13 horas, nos ha de arrebatar. Ha de arrebatar el cuerpo del Hijo varón.
será ciertamente espanto, dice la Escritura, el entender lo oído. Espanto. ¿Quiénes son los que entienden? Los que entienden son aquellos que entienden el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y que saben y conocen y entienden en el espíritu. Y cuando se entiende en el espíritu, se entiende también en el alma. Viene espanto, pero espanto que de ninguna manera se rechazar la palabra. Si no, no quiero escuchar nada de esto. Adiós, me voy. ¡Tan locos! Como se escucha de muchos que no quieren escuchar la palabra profética del tiempo del fin, de esta sexta edad. Pero aquellos que tenemos el testimonio de Jesús, entendemos y nos viene espanto, pero permanecemos firmes creyendo en su palabra. Espanto será entender lo oído ciertamente. ¿Por qué? Porque la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. ¿En dónde? En los campos de concentración que están preparándose en todo el mundo. Pero sabemos que el día 2520 el Señor ha de anular ese pacto con la muerte, ese convenio con el Seol. Porque ese convenio con el Seol no será firme, porque el día 1260, a la mitad de la semana, vendrá el turbión del azote y serán pisoteados. ¿Me entienden? Vendrá un terrible holocausto contra la tierra de Israel. Como responsabilidad de esto, serán los judíos prevaricadores que están logrando mayor apoyo electoral en Israel. Ellos serán los culpables. Ellos serán los traidores a su pueblo. Serán identificados por el espíritu de la profecía como desde ahora, como de la tribu de Dan, como serpiente junto al camino que muerde por detrás para que el jinete caiga del caballo. Traidores, traidores a su ejército que ahora dicen defender, traidores a su pueblo que ahora dicen defender, traidores a su Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Y por esa traición han de entregar al Dios de la era de las computadoras que vive en algún lugar de Seattle para entregar el santuario, el tercer templo judío y el ejército de Israel. Y a la mitad de la semana, Israel, que ya no ha de tener ejército, habitando confiadamente, en paz y seguridad, gentes tranquilas que habitarán sin cerrojos, sin muros, sin puertas, serán invadidos por terribles tropas llenas de demonios, tropas multinacionales. ¿Me están escuchando? A la mitad de la semana
Estamos haciendo un recuento en base a la palabra profética, en base a lo que conocemos ya de la cronología de la semana 70. El Señor nos ha ordenado poner en orden todas las cosas como Él ha establecido desde el mundo antiguo, desde la antigüedad. Y el Señor poco a poco nos está permitiendo poner en orden. A través del libro Príncipe de Tiro hemos podido conocer lo que ha ocurrido en la eternidad pasada. Yo soy Dios. Ángeles, Yo quiero ser Dios. ¿Y de qué manera en la eternidad pasada aquella tierra que fue desordenada y vacía, aquella tierra con su creación que fue destruida por la caída del Abadón, el destructor, de Napoleón, por la caída de Lucero, el dragón, Satanás? Sabemos que Dios después reordenó, recreó la tierra, recreó las cosas sobre la tierra, mejor dicho, en 6 días, y el 7º día descansó. Y de esa manera hablamos de las edades, de las 7 edades proféticas. Hemos podido también establecer otro aspecto cronológico en relación a lo que es la profecía de las 70 semanas, lo que es la primera venida del Mesías, con el cumplimiento de las primeras 69 semanas, y con la segunda venida del Mesías, con la semana 70. Hemos podido poner en orden cronológico, día por día, lo que ha de ocurrir en la semana 70. Sabemos que después de esa semana 70 viene el milenio, la 7ª edad. Y después de la 7ª edad viene la eternidad futura. ¿Quién pondrá en orden delante de mí todas las cosas como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, el mundo antiguo?
Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No podemos anunciar lo que viene y lo que está por venir si no ponemos en orden todas las cosas. Y ahora, después de mi llegada a Estados Unidos, después de haber estado convaleciente de esa terrible enfermedad o enfermedades que me sobrevinieron, y estrenando prácticamente ojos nuevos, he estado escribiendo ya en toda la última semana una última cronología importante, que ya la tenía escrita en gran parte, en su parte fundamental, en relación al libro de Ezequiel, a lo que es el libro de Jeremías y a la ley de Moisés, la profecía de Moisés, en una conjunción total con el conocimiento del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Podemos establecer una cronología bíblica exacta, un panorama cronológico bíblico exacto, partiendo desde el presente, desde el 14 de mayo de 1948 en retroceso al pasado, y podemos llegar con día y hora al sexto día en que el hombre fue creado sobre la tierra. Y el primer día de la nueva creación, de lo que ya que había sido destruido cuando la tierra estaba desolada, vacía, desnuda, desordenada por el Abadón y Satanás. ¿Me entienden? Y con esto ya estaría todo el panorama cronológico puesto en orden. Y eso es lo cual ahora estoy trabajando y estoy escribiendo. Y verdaderamente me llena de gozo cuando voy descubriendo más y más detalles. Y verdaderamente es causa de gozo en el espíritu de la profecía. Y espero terminar en algunos días más. Y es la oración de ustedes que también me ha de permitir esto, porque dependo también del respaldo y el apoyo de ustedes a través de la oración. Porque llevo una guerra espiritual en relación sobre todo con mi salud. Pero aún así, venciendo, estoy escribiendo y obedeciendo lo que el Señor quiere que se haga. ¿Me entienden? Y tengamos nosotros preservada justamente lo que es la revelación de la palabra del testimonio de Jesús a través de este ministerio, a través de esta obra. Amén. Y volvemos al verso en que nos habíamos quedado, cuando el Señor nos dice en Isaías 44, el verso 8: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Quiénes son los testigos del Señor? Y por ello, nosotros debemos saber que somos sus testigos por el hecho de que tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por eso no dejarnos. No temáis, nos dice el Señor, no tengáis miedo, ni os amedrentéis, no nos dejemos amedrentar. ¿Me entienden? Nosotros somos sus testigos. Y Él todo lo que nos ha hecho oír desde la antigüedad lo estamos poniendo en orden. Amén. Y podemos saber claramente todas las cosas y poder comprender que Dios lo ordenó todo. Y que ahora por el Espíritu de Dios podemos leer los versos bíblicos y decir: esto pertenece a este lugar, esto pertenece a este otro lugar, a este tiempo profético, otros versos a este otro tiempo profético, y estos otros versos a este otro tiempo profético. ¿Me entienden? Para poder tener todo en orden, porque vivimos el tiempo en el cual se sella la visión y la profecía. No solamente ahora que estamos en la parte final del periodo intermedio, sino inclusive en que se abrirá más el entendimiento ya en los primeros días de la semana 70 del profeta Daniel. Más luz, más conocimiento y gozarnos, porque sabremos que se está sellando la visión y la profecía en aquellos que son testigos del Dios de Israel, que están llenos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y de esta manera, con esta introducción,
entramos al libro del profeta Joel, que es justamente la base principal de nuestro mensaje en el día de hoy, para poder entender en forma más clara lo que dijo el profeta Joel en relación al fin de los días, en relación al tiempo del fin y en relación sobre todo a días específicos de la semana 70 del profeta Daniel. Joel capítulo 1 nos habla de la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. El verso 2 añade: oíd esto. Y es lo que el Señor quiere que oigamos. Oigamos esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Y es el propósito del Señor que todos los ancianos y también todos los moradores de la tierra escuchen esta palabra del tiempo del fin. Y es la pregunta para todos: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta el Señor. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere en lo que manifiesta que ha de acontecer y que lo van a ver aquellos ancianos, lo van a ver aquellos moradores de la tierra?